Ponencia 4. Examen jurídico. Buenas tardes, mi nombre es Martín Jiménez, soy el secretario general de AGEVALSE en la Comunidad Valenciana. Quisiera antes que nada agradecer a todos los presentes su asistencia y desearles como anfitriones de este congreso que puedan disfrutar de esta breve estancia en nuestra comunidad. Me complace presentarles en el marco de las ponencias relativas al ámbito jurídico al señor don Agustín Cámara, licenciado en Derecho, especialista en Centros Especiales de Empleo, y a la señora doña Amparo Matíes, abogada en ejercicio, asesoramiento empresarial en mercantil, fiscal y administrativo, letrada de AGEVALSE. Sin más dilación, paso la palabra al señor don Agustín Cámara para que exponga los temas que viene a tratar en tema laboral con todos nosotros. Muchas gracias. Buenas tardes, muchísimas gracias por invitarme a este foro y es un auténtico placer estar con todos ustedes. Mi relación con los centros especiales de empleo empezó hace como 18 o 20 años, en que empecé de asesor de Fundación Bethesda, que era un centro especial de empleo de iniciativa social, y posteriormente, como hace 11 años, he estado 9 años de jefe de la asesoría jurídica del Grupo Empresarial 11, o sea, con lo cual me conozco bastante bien todas estas cuestiones que antes han hablado. Y cuando digo del Grupo Empresarial 11, digo de las empresas 11 en las que había varios centros especiales de empleo. Estaba CEPILSA, Centro Especial de Proyectos Integrales de Limpieza, que es uno de los centros especiales de empleo que se dedica a la limpieza de mayor facturación y mayor número de trabajadores. Había complementos auxiliares y había gente del ámbito administrativo, con lo cual ha sido por obligación por lo que me he tenido que meter en este tema. Y bueno, saliéndome un poco del guión del tema jurídico, les digo que lo que aquí han tratado esta mañana del próximo proyecto de ley es un tema que en esa casa se llevaba hablando hace como 9 años, o sea, es un tema que ya es conocido por todos nosotros y quizás ahora lo han puesto en boga porque al frente de la discapacidad hay una persona que ha sido trabajador de la ONCE y evidentemente es el que tiene el partido político y es la persona debajo de la ministra que más poder tiene, con lo cual es una historia, pero no se preocupen ustedes que la ley sale y luego los centros especiales de empleo vamos detrás. Si hay que cambiar de ser de interés empresarial a interés social, hacemos la modificación. Nos pasamos a asociación y en vez de dar dividendos lo hacemos vía otra vía, o sea que no pasa nada, para eso estamos los abogados, para combatir a los políticos. Y una vez hecha esta aclaración ya me paso a la ponencia. Es una ponencia que está basada, o se me ha pedido que hable de varias cosas, de contratos, de sucesiones de empresas, contratas, subcontratas, subrogaciones, de cesiones ilegales, de convenios colectivos y algo que les preocupa mucho a ustedes, que es el tema de las inspecciones de trabajo. Pero quizás de las inspecciones de trabajo es de lo que menos se puede hablar. Y hago una pequeña introducción y luego ya en cada momento lo podremos saber. Una inspección de trabajo es como cuando te para la Guardia Civil, quédate por multado. O sea, aunque vayas bien, al final te multa. Pero las inspecciones de trabajo pueden ser a instancia de oficio o a instancia de parte. Como sea de oficio, van a por ti de alguna manera. O bien que se ha hecho una campaña para recaudar ingresos y entonces pues se empiezan a mirar pues unas determinadas cosas, el tema de prevención de riesgos laborales, si no te pilló por el tema de contratos, te pilló por el tema de prevención y lo mejor es coger con ellos y pactar. Y cuando no, es a instancia de parte es o bien por denuncias de los trabajadores o por denuncia de los sindicatos. Si realmente es una denuncia de un sindicato, el inspector se lo va a tomar muy en serio y generalmente habrá que llegar a un acuerdo con el sindicato o con el inspector si no quieres que te metan una sanción, por muy bien que tengamos hecho las cosas, porque por muy bien que tengamos hecho las cosas siempre hay algún resquicio o algún tema que es de interpretación. Por eso decía lo de la Guardia Civil, porque la Guardia Civil al final te dice, mire, es que le voy a multar porque las ruedas no llevan, me da la impresión de que no llevan bastante aire, y bueno, te multará por eso, luego ya discutirás y a ver cómo pruebas o no, pero
en estos temas con los sindicatos hay que intentar llegar a un acuerdo, y cuando es con el trabajador, pues bueno, o es un tema muy claro, o hay posibilidades de salir. De todas maneras, también les digo por experiencia que denuncia que entre la Inspección de Trabajo contra un centro especial de empleo, Dios nos pille confesados, porque hay determinadas cosas en este país que tienen muy mala fama, que no pueden ser objeto de denuncia, y uno son los centros especiales de empleo, porque lo primero que piensa el empleador, mira, esta gente que está abusando de la pobre persona con discapacidad, que la está explotando y lo único que quiere es sacar ingresos, con lo cual voy a por ellos duros y fuerte. Hay otros sectores, por ejemplo, los de la venta del oro, o sea, como entre a una denuncia, alguna inspección con una empresa de venta de oro que no es de su sector, esa empresa, por muy bien que tenga el tema, al final la sancionan. ¿Por qué? Porque tienen mala fama, y los latinos somos así. Entonces, con las inspecciones hay que tener muchísimo cuidado, y aun teniendo mucho cuidado y llevando las cosas legalmente, podemos ser objeto de sanción, y más si es a instancia de parte en una de estas campañas de recoger sanciones que suelen hacer las Direcciones Generales de Trabajo. Los tipos de contrato, y ya me meto directamente en lo que es la ponencia y en los documentos que les he dado, los centros especiales de empleo van a manejar especialmente dos tipos de contrato. Es un contrato, el contrato indefinido de relación especial de trabajadores con minusvalía o de trabajadores discapacitados en centros especiales de empleo. Es una relación de carácter especial. Esto es un contrato indefinido, se caracteriza porque tiene una serie de subvenciones y ayudas. Las subvenciones y ayudas son las que marcan la normativa vigente, tienen una serie de requisitos y que son los que ponemos en la misma ponencia, y no me voy a repetir porque tenemos muy poco tiempo, y es el que yo creo que con la mayor habitualidad es el que utilizan todos ustedes. Este contrato es de carácter indefinido. Luego, mediante contrato temporal dentro de esta relación laboral especial, son el denominado contrato de fomento de empleo. Y este contrato de fomento de empleo para trabajadores con minusvalía o discapacidad en centros especiales de empleo se diferencia primordialmente del anterior en que este es temporal y bueno, y una vez transcurrido el tiempo, desde el tiempo que se ha concertado con los límites marcados en la norma, da lugar a la extinción del contrato con la indemnización prevista en el Real Decreto, que es inferior a si el contrato se extingue y es considerado como despido indefinido, y también a cambio tiene menor subvención y ayudas que el contrato indefinido de relación laboral. Con independencia de esto, los centros especiales de empleo, todos ustedes pueden utilizar cualquier otro tipo de contrato en su actividad ordinaria, porque no podemos ni debemos olvidar que al menos tiene que haber un 70-30 para el resto de los trabajadores que no tienen discapacidad o minusvalía. Se pueden acoger cualquier modelo de que estén en el mercado de trabajo. También llamo la atención a un tema que comentaban esta mañana como problemático, es decir, yo tengo un centro especial de empleo en Euskadi y, por ejemplo, me quiero ir a trabajar a Cataluña, y evidentemente no puedo trabajar como centro especial de empleo, pero si alguna vez por necesidad de negocio tenemos que ir a trabajar, lo que se ha hecho ha sido constituir una sociedad limitada de carácter ordinario en Cataluña, estoy diciendo por razones operativas, y trabajar con esa sociedad limitada de carácter ordinario en Cataluña, pedir la calificación, y mientras durante todo este tiempo, si es posible, utilizo contratos de trabajo para trabajadores con discapacidad o minusvalía, que están muchísimo más bonificados que contrato ordinario, y durante todo este tiempo, mientras obtengo la calificación, lo podré hacer. Esto es un tema de carácter mercantil y de carácter empresarial, porque muchas veces se nos produce el típico cliente que nos dice, mira, estáis, por ejemplo, en Aragón, yo tengo centros que te puedo dar, un centro especial de empleo, te tengo que dar Zaragoza, Huesca y Teruel, pero también me tienes que llevar Valencia capital, y el centro especial de empleo de Aragón no tiene para llevarle Valencia capital. Pues bueno, pues no le puede caber aquí en 24 horas constituye una sociedad ordinaria, la inscribe, la da de alta en Valencia, que es donde no tiene el centro especial de empleo, mientras pide la calificación y tal, puede empezar con estos contratos que van destinados con ayudas y subvenciones para trabajadores con minusvalía en empresa ordinaria.
en estos tipos de contratos son los contratos indefinidos, que es un contrato indefinido de un trabajador ordinario, relación laboral ordinaria, que tiene menos ayudas y subvenciones que el contrato para el Centro Especial de Empleo. Y luego están los típicos contratos de la relación laboral ordinaria y para empresas ordinarias, los contratos de trabajos y prácticas para personal con minusvalía, o bien para los centros especiales de empleo, o bien para las empresas ordinarias, con las ayudas y subvenciones que establecen en los reales decretos y en la normativa que mencionamos, y los contratos para la formación. Es decir, no hay una diferencia en cuanto al tipo de modalidad contractual entre los contratos que tienen a su disposición la empresa ordinaria y los contratos que tienen a su disposición los centros especiales de empleo. Es decir, además, los centros especiales de empleo tienen un contrato que existía antes para las empresas ordinarias, que es el de fomento de empleo. Todos ustedes recordarán, me parece que es el Real Decreto 1984/89, que regulaba los contratos estos de fomento de empleo, que luego desaparecieron, pero estos contratos desaparecen para la relación laboral ordinaria, y se mantienen para los centros especiales de empleo. Bueno, pues yo creo que con todo esto, y porque luego va a haber más tiempo, y si tienen alguna cosa, tienen la ponencia y pueden ver cualquier cosa relacionada con los contratos de trabajo. Generalmente las inspecciones de trabajo en cuanto a los contratos con los centros especiales de empleo no se meten mucho. Lo más que a mí me ha pasado en pasar algún tipo de inspección, de decirme los contratos de relación laboral especial, que los trabajadores esos había que insertarlos en el mercado laboral ordinario. Yo he dicho, sí, hay que insertarlos, dígame usted dónde, cuándo, que nosotros tranquilamente se los cedemos a la empresa. El inspector no me ha dicho tampoco que no hay ningún tipo de salida, y bueno, una cosa es la teoría y otra realmente es la práctica. Y en la práctica, al final, estos contratos pues tienen una duración en el tiempo hasta la finalización de la vida laboral de la gente que tiene esta minusvalía o esta discapacidad. Entramos en un tema importante como es, y que yo creo que ha sido un poco cambiante en los últimos años, el tema de los convenios colectivos. Es que hablo mucho y se me seca la boca, perdonen. Un convenio colectivo es un conjunto de normas que nos regula la relación laboral entre los trabajadores y la empresa, en este caso entre los trabajadores y el Centro Especial de Empleo. Y tiene diversos ámbitos. Primero, el ámbito funcional. El ámbito funcional es aquellas personas a las que va a afectar el convenio colectivo. Por ejemplo, el convenio colectivo de los Centros Especiales de Empleo afecta a los trabajadores que presten sus servicios en los Centros Especiales de Empleo. Y por la parte empresarial afecta a todos y cada uno de los centros especiales de empleo, en este caso los que están sujetos al 14º convenio colectivo nacional. Y entonces, en el ámbito funcional, lo que hay que ver es a quién afecta esos convenios, y solo y exclusivamente afecta a estas partes. Esto quiere decir, por ejemplo, que estamos en una actividad de ordenanzas. La relación que tengo yo con el trabajador es una relación que se regula por el 14º convenio colectivo, por ser Centro Especial de Empleo. Este 14º convenio colectivo de empleo dice que si a mí me quitan la contrata y el que entra, se tiene que subrogar del trabajador. Pero se tiene que subrogar el trabajador si la parte que entra está dentro de este ámbito funcional. Si la parte que entra, la empresa entrante, es un Centro Especial de Empleo. Por eso es muy importante delimitar el ámbito funcional el centro especial el ámbito funcional de las partes contratantes de ese convenio colectivo. Luego otra es el ámbito territorial, con independencia del 14º convenio colectivo nacional. Si mal no me equivoco, en España hay 3 convenios de ámbito regional o territorial: Valencia, Cataluña y Galicia. Y luego de ámbito nacional, seguro, hay un convenio nacional de centros especiales de empleo de Telefónica, que tienen unos centros especiales de empleo, los tienen distribuidos en toda España y tienen este convenio nacional. Esto es en el ámbito territorial. Y por último, otro ámbito que hay que delimitar es el ámbito temporal, es desde qué vigencia tiene el convenio, desde que entra hasta que sale. ¿Qué principio, qué teoría se aplica a los convenios colectivos? En los convenios colectivos, y sobre todo lo voy a relacionar con los centros especiales de empleo, había 2 teorías: el principio de la especialidad y el principio
de unidad de empresa. El principio de la especialidad significa que al centro especial de empleo hay que aplicarle el convenio colectivo de la actividad en la que está actuando. Esto viene de una sentencia del Tribunal Constitucional que hago mención en la ponencia, y evidentemente esto ha sido últimamente ratificado, adjunto en la información una sentencia del Tribunal Supremo del 2013, de septiembre, otra sentencia de marzo-abril del 2013 y otra del 2011. ¿Esto qué significa? Esto significa, como luego vamos a poder ver, que un centro especial de empleo en sus relaciones con los trabajadores se puede regir por varios convenios colectivos. Y luego había otra teoría, que es la teoría de la unidad de empresa. Según esta teoría de la unidad de empresa, que era la que la mayoría, el último año, hasta el 2012, ha habido muchos tribunales superiores de justicia que han venido manteniendo, Barcelona, Madrid y demás, que decían que al Centro Especial de Empleo habría que aplicarle solamente un convenio. ¿Y qué convenio había que aplicarle? El de el de su máxima implicación. ¿Y cuál es el de su máxima implicación? El convenio colectivo de los centros especiales de empleo. Bueno, pues todo esto ha sido superado, y entonces la última doctrina, las últimas sentencias, nos dice que cuando un centro especial de empleo entre en una actividad que esté regulada por un convenio colectivo, a los trabajadores se les aplicará el convenio colectivo de esa actividad. Todo esto tiene sus partes buenas y sus partes malas, que luego veremos. Contratas y convenios colectivos de actividades ordinarias que son más frecuentes, o que yo me he encontrado más frecuentes en el ámbito de los centros especiales de empleo. Contratas de limpieza. Cuando un centro especial de empleo entra en una actividad de limpieza, a los trabajadores de ese centro especial de empleo les tiene que aplicar el convenio de limpieza. Cuando el centro especial de empleo coge la contrata de limpieza y no es la primera limpieza, se tiene que subrogar, ustedes todos lo saben, los trabajadores que venían prestando su servicio en esta contrata. Luego ya entraremos en más dilación. Y les tiene que seguir aplicando al menos las mismas condiciones que tenían. ¿Qué es lo que pasaba antes cuando salía? Cuando salía un centro especial de empleo de una contrata de limpieza, pues el entrante, la empresa entrante, si era una empresa ordinaria, no era un centro especial de empleo, nada más se subrogaba en los trabajadores que tenían un contrato laboral ordinario, no se subrogaba en los trabajadores que tenían un contrato especial de trabajadores con minusvalía o trabajadores discapacitados en centros especiales de empleo. Bueno, pues las sentencias más recientes son sentencias del 2012 y alguna del 2013 que ya introduzco en la ponencia. Nos dicen que cuando nosotros seamos saliente, el entrante, sea o no sea centro especial de empleo, se tiene que subrogar en estos trabajadores con discapacidad, en estos trabajadores con minusvalía, y si no son centros de empleo, tendrán que convertir ese contrato de relación especial de trabajadores discapacitados en centro especial de empleo en contratos indefinidos de trabajadores minusválidos, que desde luego tendrán unas ayudas, unas subvenciones, pero no son las que goza los centros especiales de empleo. ¿A qué contratas a qué tipo de contratas o actividades generales habituales que se me pueden ocurrir o que a mí se me han ocurrido en la ponencia, que solo y exclusivamente se les aplica el convenio de centros especiales de empleo? Evidentemente, al personal de estructura del centro especial de empleo se les aplica el convenio de centros especiales de empleo. Actividades auxiliares que no tengan convenio colectivo específico, como pueden ser ordenanzas, porteros, empaquetadores, actividades que no hay un convenio colectivo. Sí os llamo la atención, por si alguno es de Navarra o si alguno va a trabajar en Navarra, que Navarra, la comunidad de Navarra, es la única comunidad foral que existe, la única comunidad autónoma de España que tiene convenio colectivo de auxiliares. Es decir, si alguien va a trabajar a Navarra y va a trabajar con Centro Especial de Empleo, en Navarra hay un convenio colectivo de auxiliares. Al propio personal al que está dirigido, yo creo, el 14º Convenio Nacional, que es aquel que asiste a
a personas que están en algún centro asistencial y que dentro de ese propio asistencial, que tienen alguna minusvalía física o psíquica, han creado un centro especial de empleo. Aquí también se aplica el Centro Especial de Empleo. Con independencia de esto, no se me puede ocurrir en un principio otras actividades en que se pueda aplicar el Convenio Nacional de Centros Especiales de Empleo. Con respecto, y aquí aprovechando de que ya se van a entrar en discusiones y demás, al Convenio Colectivo Nacional de Centros Especiales de Empleo, las empresas tienen un grave problema, y es que los centros especiales de empleo, los trabajadores no se les puede aplicar el periodo de prueba. Si cualquiera de ustedes deciden desistir de la relación laboral de un trabajador con relación especial, de un discapacitado, en periodo de prueba, y esta persona va a un abogado, al final van a juicio y van a declarar este despido improcedente. ¿Por qué? El Real Decreto de 1985 establece que el periodo de prueba para este personal será identificable, es el periodo de integración o asimilación. Y para que una persona con discapacidad no pueda superar el periodo de prueba, se necesita, y aquí es el quid de la cuestión, y llamo la atención a los que van a discutir con los equipos, que intervenga el equipo multidisciplinar. Este equipo multidisciplinar, que es una obligación de la administración, no existe, ni va a existir, ni estará por existir, con lo cual ustedes, no, como empresas, no pueden a priori extinguir una relación o desistir de una relación laboral con personas con discapacidad de relación especial en el periodo de prueba, porque no existe. ¿Cuál es les puedo decir la salida o el truco que nosotros podemos integrar para garantizar de alguna manera los derechos y obligaciones de las dos partes? En algún convenio de empresa vamos a excluir el periodo de prueba que se establece en el convenio colectivo nacional, que es superior al del Estatuto del Trabajador, y se va a intentar que en este convenio colectivo se establezca como periodo de prueba el que se establece en el Estatuto de los Trabajadores, intentando que todos los trabajadores del Centro Especial de Empleo, aquellos que tengan discapacidad y no discapacidad, estén sometidos a este periodo de prueba, que es inferior para la empresa, pero garantizándoles el periodo de desistimiento mayor para los propios trabajadores como garantía de sus derechos y de quebranto. Pero esto se debe solo y exclusivamente a que no existe equipo multidisciplinar. En Madrid dicen que, bueno, estas funciones las puede hacer en la EBI, el equipo de valoración, bueno, pues en la vida. ¿Esto qué significa? También, pues a mí significa que yo no he perdido nunca, en representación del trabajador, un trabajador con minusvalía, un despido objetivo. Porque para un despido objetivo, para un trabajador con minusvalía, se requiere un informe del equipo multidisciplinar, con lo cual no hay informe del equipo multidisciplinar, se lo cuentas al juez y el juez despido improcedente. Y evidentemente todos sabemos que hay situaciones que nosotros tenemos una contrata, imaginemos que tenemos una contrata de hacer 4.000 ruedas, inflar 4.000 ruedas de coches, y de buenas a primeras nos dice el cliente que no, que de las 4.000 pasan a 1.000, nos sobrarán las personas de 3.000, y no tendríamos otra posibilidad que acudir a la legislación vigente y al despido objetivo. Bueno, pues con trabajadores ordinarios sí podríamos ir a un despido objetivo y, bueno, considerablemente se podría ganar. Con personal con discapacidad, no. ¿Y por qué no? Porque nos exigen el informe del equipo multidisciplinar. Y otra de las cosas que me llama mucho la atención es el famoso complemento de desarrollo profesional. Yo les puedo decir que este complemento de desarrollo profesional, yo he estado negociando convenios colectivos y en mi primera etapa estaba en la bancada social. En la última etapa he estado en la otra bancada, en la bancada empresarial. Y entonces, por suerte o por desgracia, pues he tenido que aprender lo que se piensa cada uno en cada bancada. Y esto de verdad no tiene razón de ser. ¿Qué es el complemento de desarrollo profesional? El complemento de desarrollo profesional es a ver cómo hago desaparecer durante un tiempo el plus de antigüedad, para que la patronal, las empresas no se me quejen, pero de alguna manera que los trabajadores no lo pierdan, y lo que pierden en un momento determinado lo ganan en otro momento posterior al desaparecer la antigüedad. Es esto, señores.
Este complemento y todo este trabajo que hemos intentado hacer de alguna manera para que ustedes presenten un documento a la comisión paritaria es lo que normalmente son los planes de empresa, y se pueden hacer planes de empresa para determinados puestos de trabajo, para determinado desarrollo profesional. Pero díganme ustedes qué plan de empresa podemos hacer a un trabajador que no tenga, no es porque sea persona con discapacidad, un trabajador ordinario que sea limpiador, pues es limpiador, y hay poco recorrido, porque a lo mejor la empresa no tiene. Bueno, ¿qué es lo que se pretende? Además, esto no tiene ni pies de cabeza. Yo entiendo que esto no tiene ni pies de cabeza, porque ¿qué pintan aquí las federaciones de enseñanza? Con todo mi respeto, señor Albert, negociando este convenio colectivo. Es que no pintan nada. Estos son servicios. Y además los planes de desarrollo profesional son algo que solamente salen en aquellos convenios en donde intervienen estas federaciones. Deben ser porque tienen algún apego por este tipo de planes de desarrollo, o será alguna fuente de financiación y mañana les ofrecerán algo. Pero de verdad, desde mi punto de vista jurídico, esto no tiene ni pie ni cabeza. De verdad, y lo único que pretenden es evitarles durante un tiempo pagar la antigüedad, pero también, por otra parte, ellos le dicen a los trabajadores: no os preocupéis, que esto que perdéis ahora lo vais a ganar luego, porque luego os van a tener que subir el 3,7, o sea que es un cambio de cromos. Y entramos en los convenios colectivos conforme a la nueva regulación, los nuevos convenios colectivos de empresa, que es la nueva regulación a partir de febrero del 2012. Todos ustedes sabrán que anteriormente a febrero del 2012 había un convenio colectivo estatal, y si uno hacía un convenio colectivo en otro ámbito para bajo territorial, comunidad autónoma, tenía que mejorar lo que decía el estatal, y si luego después se hacía un convenio de empresa, tenía que mejorar lo que decía el estatal, el de autonómico y el provincial. Esto era así. Pero ¿qué es lo que pasa a partir de febrero del 2012? A partir de febrero del 2012 se modifica el artículo 84.2 del Estatuto de los Trabajadores. Y se nos dice: señores, ustedes mediante un convenio de empresa pueden regular una serie de materias que son las siguientes, y que son importantísimas. Materia de salario y complementos salariales. Es decir, que por mucho que ponga el convenio estatal o el convenio autonómico que el grupo 5, que es oficial primero, tiene que ganar 1.000 euros, yo me puedo ir mediante un convenio colectivo de empresa y pactar que el grupo 5 gane 700. Con que gane por encima del salario mínimo interprofesional, me vale. Ustedes pueden pactar los complementos salariales. Dentro del convenio hay una serie de complementos salariales, y nosotros el importe de estos complementos salariales los podemos modificar a la baja, o los podemos hacer desaparecer, lo que queramos. Salario y complementos salariales. ¿Qué es lo que no se puede tocar? Complementos extrasalariales. ¿Cuáles son los complementos extrasalariales? Plus de transporte, si viene delimitado, plus de vestuario, dietas. Estas cosas son extrasalariales. Esto no se puede tocar. Esto tiene que permanecer lo que establezcan los convenios superiores. Otra cosa que todo el mundo me pregunta: bueno, pues aquí vamos a aprovechar y tal, y así ya tocamos el complemento de IT. A todos les da por lo mismo. Yo a todos les tengo que decir: mirar, el complemento de IT no se puede tocar. ¿Por qué? Porque es una prestación de carácter social. Es una prestación social, y nada más se puede tocar salarios y complementos salariales. Esto es muy importante. Otra de las cosas que se puede tocar, y es muy importante, el tema de la clasificación profesional. ¿Por qué digo que es muy importante? Porque a través de la clasificación profesional puedo tocar el salario. Porque yo puedo tener en un grupo 5, una limpiadora que se me va de precio y me interesa que tenga un precio más bajo, y la coloco en el grupo 7, y a través del grupo 7 la pago lo que delimite para este grupo, que es inferior. O sea, es importante. También todo el tema de clasificación profesional se puede tocar con esta reforma. Más cosas que se pueden tocar. ¿Cómo se van a abonar o compensar las horas extraordinarias? Todos ustedes me dirán: sí, las horas extraordinarias, el personal con discapacidad en centros especiales de empleo no las pueden hacer. Evidentemente que no las pueden hacer, pero hay otro porcentaje de trabajadores que no es discapacitado que sí pueden hacer horas extraordinarias, que es el personal con relación laboral ordinaria. Bueno, pues ustedes, a través del convenio colectivo de empresa, pueden disponer cuál va a ser el valor o la compensación que va a tener esta hora extraordinaria, que al menos tiene que ser igual
lo que se le pague que una hora ordinaria. Si a un trabajador por una hora extraordinaria se le paga menos que una hora ordinaria, nos va a decir luego el Tribunal Supremo, el tribunal correspondiente, que este artículo es nulo. Al menos igual. Y también la compensación. Últimamente en los convenios que he negociado por la parte empresarial se va a la compensación por tiempo. Los que he negociado por la parte de los trabajadores, lo que pido es dinero. O sea, dependiendo de cada uno, yo soy catalán. O sea, si estoy en un lado digo una cosa y si estoy en el otro digo otra cosa. Más cosas que se puede tocar. La distribución de la jornada. Esto es la distribución de la jornada y cómo va a ser el tema de vacaciones. Cuando digo distribución de la jornada, digo distribución de la jornada. No estoy diciendo el total de horas trabajadas. Las horas trabajadas, el cómputo anual de horas trabajadas tiene que ser igual. Lo que sí puedo modificar es la distribución de una jornada, y a través de la distribución de la jornada mediante la representación empresarial, pues bueno, pues hay muchas cosas para ver cómo se hacen y al final llegar al objetivo. ¿Por qué digo esto? Porque es muy importante en procesos productivos como los que tienen ustedes, que las jornadas sean de 40 horas semanales en periodo de 8. ¿Por qué? Porque son ciclos determinados y productivos. Y hay, según el convenio colectivo nacional, son 39, hay algún tipo de disfunción y demás. Pues bueno, pues nosotros, respetando el total de horas efectivas de trabajo, podemos conseguir que los trabajadores, y podemos poner que la jornada semanal sea de 40 horas semanales de trabajo sin sobrepasar el cómputo anual efectivo. ¿Qué es lo que pasaría? Que bueno, que al final, si viene alguien, tendremos que echar números. Si le debemos 5 horas, nos debe 6 horas, le deberemos nosotros 5 o 6 horas y tal, pero esto, mi experiencia dice que casi nunca se hace, porque realmente con los días estos de asentismos y demás se trabajan menos horas efectivas de trabajo que los que realmente corresponde. Y luego también se nos dice... ¡Qué maravilla! He cansado ya una persona. Luego las modalidades de contratación y cuestiones relacionadas con favorecer las medidas de conciliación de vida familiar y pues esto es un poco en estos momentos que dicen de crisis y demás, fuera de lugar, y todo es un poco filosofía y doctrina, pero queda muy bien y se mete en los convenios. Realmente tiene que haber voluntad por la parte patronal, por la parte empresarial de llegar a esto, y dentro de lo que es posible lo que hace es incrementar la productividad, y bueno, está muy bien y hay que caminar hacia ello. Vamos a ver, es importante. ¿Cuándo yo puedo cuándo yo puedo aplicar un convenio colectivo de empresa? Imaginemos, nosotros ahora mismo firmamos un convenio colectivo de empresa. A todos los trabajadores que están trabajando en la empresa se les aplica ese convenio colectivo de empresa. ¿Qué es lo que pasa si antes un trabajador ganaba 1.000 y ahora decimos y hemos firmado con la representación de los trabajadores que gana 900? Pues que gana 900. Ha perdido 100. Esto pues ofrece mucha controversia en las empresas, y de la manera que yo en las negociaciones que he llevado con las empresas, en los convenios de empresa, lo que hemos salvado es garantizando a los trabajadores que tengan a los trabajadores que en ese momento estén en la empresa las mismas retribuciones económicas totales que venían percibiendo a través de un complemento personal no absorbible. O sea, es decir, van a ganar unas determinadas cuantías, y para que no pierdan dinero, para que no peguen a sus compañeros a los que han firmado el convenio y todas estas cuestiones, pues les garantizamos. Pero bueno, esto es lo que yo hago como negociador para intentar llegar a un acuerdo y que siempre me sale bien. A partir de ese momento, cualquier persona que ingrese en la empresa ingresará con esas condiciones que nosotros hemos firmado en el convenio colectivo. ¿Qué es lo que pasa si nosotros cogemos una contrata, por ejemplo, del sector de limpiezas, y los trabajadores que están en ese centro tenían un contrato de trabajo de limpieza y unas condiciones salariales bastante superiores a las que tienen el convenio colectivo que nosotros vamos aplicando? A esos trabajadores se les aplicará las condiciones que traían hasta la firma de un nuevo convenio colectivo de la empresa. Es decir, si yo he firmado un convenio el 1 de enero y yo me cojo una contrata el marzo,
de marzo a diciembre, a los trabajadores eso les aplicará el convenio antiguo. Pero cuando yo firme otro nuevo convenio en enero, ya perderán esas retribuciones y pasarán a regularse por estas condiciones. Alguno me preguntará o estará preguntando, la pregunta del millón. Con respecto a eso de que nos has dicho de especialidad y tal, ¿qué prima? ¿El convenio de limpiezas o el convenio de empresa? Prima el convenio de empresa. ¿Por qué? Porque el convenio de empresa regula las relaciones laborales de esa empresa en el ámbito y en la especialidad de la limpieza. En las materias de salario, en las materias de jornada, en las materias de vacaciones y en las materias de horas extraordinarias y en los 4 o 5 modelos que os he dicho. ¿Tienes el básico aquí? Ya, es que no me doy. Muy bien, de ahora. No sé. Sucesión de contratas, cesiones ilegales y contratas y subcontratas. El artículo 42, 43 y 44 del Estatuto de los Trabajadores nos define el título como garantía de los trabajadores. Entonces establece unas garantías de los trabajadores para una serie de supuestos. Las primeras, primer supuesto, nos habla de contratas y subcontratas y nos dice que en caso de contratas y subcontratas, la contratista principal y la subcontratista responderán de las deudas y obligaciones durante el periodo de la contrata y un año posterior. Y entonces nos tenemos que ir a preguntar ¿de qué está hablando el artículo 42? ¿De estas contratas de limpieza o de jardinería o de cuestiones auxiliares o nos está hablando de otra cosa? Nos está hablando de otra cosa. Nos está hablando el artículo 42 de lo que es la actividad principal y primordial de la empresa. Nos dice que se aplica este artículo 42, esta responsabilidad de carácter de la contratista principal y de la subcontratista, cuando la subcontratista esté realizando una actividad que es primordial en el ciclo productivo de la empresa contratista. Por ejemplo, ustedes lo van a entender, en construcción, las grandes constructoras construyen una estación de metro y contratan 4 o 5 empresas de la construcción para que le hagan cuestiones que ellos han subcontratado. Están realizando su actividad primordial, ¿cuál es la construcción? Por ejemplo, ustedes les contratan la Peugeot para la limpieza. La limpieza no es una actividad primordial, por lo tanto, aquí no estamos hablando de contratas ni de subcontratas. Cuando hablamos contratas y subcontratas y hablamos del artículo 42 del Estatuto del Trabajador, en que el contratista y el subcontratista responden durante el periodo de la contrata y un año posterior de las deudas sociales, fiscales y laborales, estamos hablando de este tema. El artículo 42 no y las sentencias y demás van en la ponencia, o sea que me ciño concretamente a hacer un resumen por la hora. Artículo 43, cesión ilegal de mano de obra. El artículo 43 nos dice que está prohibido por las empresas ceder temporalmente mano de obra, que la cesión temporal solamente lo podrán realizar las empresas de trabajo temporal, que cuando una empresa cede mano de obra no estando autorizada, aparte de las sanciones de índole social y demás, el trabajador podrá optar en quedarse con la cesionaria o con la cedente, y al trabajador se le tendrán que dar las retribuciones mayores correspondientes a la empresa donde presta servicio. ¿Por qué les cuento esto a todos ustedes? Porque es un tema que me ha pasado bastantes veces en algún centro especial de empleo, que nos han contratado un servicio que está allí donde Dios perdió el gorro, hemos puesto allí 2 trabajadores, a estos trabajadores les han dado las órdenes, y además en esto la inspección se ha cebado, porque en esto sí que tengan cuidado y que en esto la inspección se ceba. Donde están prestando servicios le dan las órdenes a qué hora entras, a qué hora sales, cuándo te vas de vacaciones, cuándo te dejas de ir de vacaciones, y nosotros o los centros especiales de empleo o lo que yo he tenido, nada más se preocupaban por el trabajador en coger y pagarle al final de mes, que no es poco, pero esto no se puede hacer. Esto se llama cesión ilegal de mano de obra. Tienen que estar dentro y comprendido dentro del ámbito de dirección del Centro Especial de Empleo. Ustedes podrán realizar sus contratas
Y siempre mi consejo es que dentro de cada centro, si hacen una actividad de carácter externa, nombren una persona, un encargado que es con el que va a tener relación sus trabajadores, y que al final será esta persona el que dé las instrucciones a los trabajadores del Centro Especial de Empleo, porque el día que venga una inspección de trabajo, los trabajadores, pues bueno, por mucho que hablamos y digamos, no, a mí quien me da las instrucciones es ese señor que es de la otra empresa, y yo lo único que sé es que a mí me paga el Centro Especial de Empleo. Y esto implica inspección de trabajo, implica sanción y bueno, muy problemático. Artículo 44, sucesión de empresas. Se denomina aquí una sucesión de empresa cuando hay un cambio de titularidad en una empresa, en una unidad productiva o en un centro de trabajo, y a través de este cambio el trabajador pasará a la empresa entrante conservando todos los derechos y obligaciones que venía con la empresa donde prestaba su servicio. La subrogación tiene una característica, y la característica que tiene la subrogación y la sucesión de empresa distinta de la subrogación es que la empresa entrante es solidaria de las deudas nacidas con anterioridad a la sucesión en los 3 años anteriores. Es decir, si yo, mediante una sucesión de empresa, me hago cargo de unos trabajadores, respondo ante estos trabajadores de la deuda que tenían con la anterior empresa, la deuda salarial. Respondo ante la Seguridad Social de las deudas de la Seguridad Social, y respondo ante el fisco de las deudas que tenía la anterior empresa. Ojito, vamos a ver, no se me ponga nadie nervioso. Y ahora viene la segunda parte. Bueno, ¿y qué pasa con todas estas subrogaciones de las empresas de limpiezas y demás? Bueno, pues estas son sucesiones y subrogaciones empresariales que son por vía de convenio. Y a ser por vía de convenio lo mismo que la del Centro Especial de Empleo, no es una subrogación del artículo 44, sino que es una subrogación del convenio y no responden. ¿Vale? La diferencia es cuando nosotros entramos en una empresa y nos hacemos cargo de un servicio. Si nos hacemos cargo de servicio porque nos obliga, porque hay un convenio y nos obliga, o lo hacemos porque sí. Pues si lo hacemos porque nos lo dice un convenio, no nos hacemos cargo de las deudas ni somos responsables solidarios con la saliente. Pero si lo hacemos porque sí, no tenemos obligación y lo hacemos, sí que se nos puede pedir esta responsabilidad, y esto es muy importante. ¿Por qué se puede producir la subrogación? La subrogación se puede producir por el artículo 44, que ya he dicho, porque lo diga el convenio, como lo dice su propio convenio, porque lo diga los pliegos administrativos. Ustedes van a un concurso y los pliegos administrativos dicen se tendrán que subrogar del personal que presta sus servicios, aunque no exista actividad, porque es una actividad generalmente de servicios, nos lo dicen los pliegos administrativos. Oído para todos. Mientras que en la subrogación convencional es obligatorio que el trabajador se subrogue, cuando es por pliegos administrativos, el trabajador dice que yo no voy y no va. Es obligatorio para la empresa y optativo para el trabajador. O sea que a ver si esto puede pasar. Trabajadores, bueno, es una golfada que he hecho, pero bueno, la cuento. Tenía un familiar de 60 y tantos años que dice: joder, sobrino, me pasa esto aquí con el ministerio y tal, y ahora ha salido otra y me tengo que subrogar. Digo: tío, te vas a ir con pasta. Y efectivamente dijo que no. Dijo que no se marchaba, y bueno, y al final le tuvo que extinguir el contrato de trabajo la empresa saliente. Obtuvo una anualidad, porque ahí se fue a un despido objetivo, no era Centro Especial de Empleo. Obtuvo una anualidad porque se fue a un despido objetivo, pero bueno, que tengan ustedes consecuencia de este acto. Y ya para terminar, para dejar paso a mi colega que está aquí, un tema que yo creo que también es de importancia, que ustedes deben conocer, y es lo que pongo en la ponencia. Bueno, he hecho cortes rápidos de la ponencia, de la materia, para dejarles ahora tiempo para intervenir, y es lo que he ido a llamar subrogación parcial. ¿Esto qué hay?
¿Esto qué significa? Esto significa, por ejemplo, que hay un contrato de trabajo donde se presta por 200, por 200 trabajadores, y nosotros optamos a ese concurso y a ese centro de trabajo, pero resulta que el cliente, con esto de la crisis, dice: yo voy a hacer lo mismo, nada más que en vez de 200, con 100. ¿Por qué? Porque antes limpiaba todo esto 2 veces y ahora lo voy a limpiar una, con lo cual el concurso, que es de 200, sale por 100. ¿Qué obligación tienen ustedes de subrogarse convencionalmente? Convencionalmente, conforme al convenio, en este caso de limpiezas, al convenio de centros especiales de empleo, ustedes nada más se tendrían que subrogar en el número de trabajadores necesarios para el nuevo contrato. Es decir, que si son salientes se van a comer la mitad, y si son entrantes nada más van a coger la otra mitad. Generalmente, ¿qué criterio se elige? El criterio de antigüedad. Pero esto es una cuestión que considero importante, porque ha habido clientes que me han consultado luego tarde, en que han perdido concursos entendiendo de que hay reducciones, y que en estas reducciones han dejado perder porque pensaban que se tenían que subrogar. Bueno, pues espero que les haya entretenido esta breve exposición, y ahora estoy a su entera disposición para cualquier pregunta. Muchas gracias. Buenas tardes. Yo quería agradecer en primer lugar la invitación de CONACE para participar en este congreso, pero especialmente a Gebalce y a la persona de su presidente, Juan José Serrano Jiménez de la Plata. Miren, siguiendo sus indicaciones, las de Juan José Serrano, yo he preparado una serie de cuestiones sobre la base de entender que la mayor parte de ustedes son representantes de centros especiales de empleo, pero que operan a través de fórmulas de sociedades de capital. Bien entendido que, como ustedes saben, la materia tributaria pues es muy extensa. Como les digo, he seleccionado algunas de las cuestiones que, bien por la situación económica que estamos viviendo en el país, o bien porque forman parte del foco primordial de las inspecciones de Hacienda, he considerado que pueden ser de su interés. Espero que así lo sea. Como hay escaso tiempo, voy a intentar acortar, como ha hecho mi compañero, la ponencia que yo tenía preparada. Como les digo, desde la ley de blanqueo de capitales, desde el año 2010, y recientemente ya, aunque es el año pasado, la ley de prevención contra el fraude y toda la normativa destinada a que el contribuyente cumpla con sus obligaciones tributarias, las actuaciones de la Administración tributaria, y en concreto de la Inspección, se han intensificado sobremanera. Y con ello me refiero a que se han puesto en marcha un mecanismo que a lo mejor para el contribuyente es de acoso, pero que para la Administración tributaria pues no es ni más ni menos que cumplir con la obligación, debido al elevado índice de defraudación que existía en el ámbito no solo de las personas físicas, sino también en el ámbito empresarial. Y así, por ejemplo, se han agilizado los procesos de ejecución de bienes, se han proliferado las declaraciones de responsabilidad, tanto solidaria como subsidiaria, se han aumentado la adopción de medidas cautelares, se han empezado a cobrar deudas tributarias que, aunque antiguas, no estaban prescritas y que no eran de elevada cuantía, y se tienen especial fijación en las operaciones vinculadas, y también se ha intensificado la averiguación de la situación patrimonial alrededor o conexa a la actuación empresarial, a los efectos de poder derivar la responsabilidad y así hacer efectivo el cobro. Por ello, yo, como les digo, he hecho un extracto de determinadas llamadas de alerta en el actuar de la Inspección Tributaria. Miren, antes de estas regulaciones, la obstrucción, lo que se denominaba haber tenido una conducta obstruccionista ante la inspección, tenía unas sanciones que iban de 150, 300 o 600 euros, que no eran muy elevadas. Bien, con la última normativa, las sanciones que supondrían que la inspección les imputara a ustedes una conducta de obstrucción van desde los 3.000 hasta los 600.000 euros. Las cantidades, como ven, son muy elevadas y además dignas de tener en cuenta. ¿Por qué se los estoy diciendo? Porque a veces, y lo digo por la experiencia propia como asesora de empresas, preferentemente sociedades limitadas, pymes, es que, claro, cuando nos piden información, pues uno lo quiere retrasar, o uno hace una actuación que se puede encontrar con que el actuario la califique de obstruccionista. Pues a lo mejor es sencillamente presentar, si lo tenemos, la documentación, y que se nos califique la infracción que pueda aparecer de esa documentación en el devenir de la actuación contable y mercantil de la empresa, y
y no poner ninguna traba. ¿Por qué? Porque la infracción puede ser inferior. Otra de las llamadas de alerta es la adopción de las medidas cautelares. Miren ustedes, originariamente la medida cautelar la adoptaba el órgano de recaudación, es decir, cuando la deuda estaba ya determinada era el órgano de recaudación el que se encargaba de su cobro. Pero claro, con la última reforma ahora son cualquiera de los órganos de la administración tributaria y en concreto la inspección, y en cualquier momento de cualquier procedimiento que se esté desarrollando existe la posibilidad de que se adopte una medida cautelar. ¿Y cuándo se adopta una medida cautelar? Se adopta cuando el sujeto que está siendo inspeccionado se puede considerar que está en riesgo. ¿Qué supuestos serían estos? Pues cuando tiene deudas de cuotas de la Seguridad Social, cuando, por ejemplo, tiene solicitados varios aplazamientos de pago, alguno no lo ha cumplido, en fin, cuando la Administración Tributaria puede decir que esta persona no tiene la solvencia necesaria para hacer frente al pago de la deuda tributaria. La problemática con la que nos estamos encontrando es que, como se puede adoptar una medida cautelar en el momento en el que se está inspeccionando al sujeto pasivo, pero todavía no se ha determinado el final de la inspección, no se ha determinado la cuantía a la que va a ascender la cuota tributaria, si hay regularización, ni se ha determinado el tipo de infracción que se ha cometido y por tanto no se sabe a cuánto va a ascender la sanción, pues entonces, claro, se adoptan una serie de medidas cautelares que están poniendo en peligro el funcionamiento habitual de la empresa. Y eso se lo digo porque las medidas cautelares que se pueden adoptar, entre otras muchas, pero las que yo he seleccionado de cara al funcionamiento de la empresa, es que se puede adoptar la medida de limitar actos de administración, dentro de los que se encuentran la imposibilidad de enajenar los bienes que pueda tener esa empresa. El embargo de las acciones o participaciones. ¿Para qué? Pues para que conllevaría igualmente la imposibilidad de vender los bienes que pertenecen a esa empresa, porque si se embargan unas acciones o participaciones y resulta ser que se venden bienes de la empresa, pues resulta que el valor baja. Entonces, para impedir que el valor baje en ese embargo que se ha realizado, pues se impide la enajenación. Pero además también podrían adoptar la medida cautelar de embargar los créditos que esa empresa tuviera frente a sus deudores. Con lo cual, me imagino que no hace falta que hagan mucha reflexión para plantearles que este panorama puede efectivamente colocar a una empresa que puede estar teniendo dificultades de liquidez o en su funcionamiento en una situación de tapón, porque evidentemente a la hora de acudir a entidades financieras o a la hora de presentarse en concursos, pues evidentemente no ofrece la mejor imagen. Otra de las cuestiones de alerta que quería hacerles resaltar es que la inspección pretende, y en eso se está, que se amplíe el plazo de la duración de la inspección. Como sabrán, el plazo de la duración de la inspección está fijado legalmente en 12 meses, se puede prorrogar hasta 6 más, incluso hasta 24, o sea, de 12 meses más se puede publicar, es decir, se puede duplicar el plazo que ha de durar la actuación de la inspección. Pero ojo, esta ampliación del plazo de duración de la inspección tiene que ser adoptada por el superior jerárquico del actuario, el inspector jefe regional suele ser, y ha de estar motivada, para que pueda dar lugar evidentemente a que ustedes pudieran recurrir para ver si está o no motivada esa ampliación. ¿Y por qué se lo estoy contando? Se lo estoy contando porque en el transcurso de los 12 meses decimos, la inspección se va a desarrollar en 12 meses, muy bien, pero van a ser 12 meses de fecha a fecha, no, van a ser 12 meses pero a los que se le sumarán las dilaciones que se le puedan imputar al sujeto al que se le está inspeccionando. Y aquí entramos en juego con dos conceptos. Uno de ellos, cuando entiende y han entendido los tribunales que hay una dilación verdadera del sujeto que está siendo inspeccionado y por tanto ese plazo no va a ser de 12 meses sino de 12 meses más los días o los meses que se le considere que él mismo ha dilatado el desarrollo del procedimiento. ¿Qué dicen los tribunales? Dicen, miren, para que se le pueda imputar a un inspeccionado que ha dilatado el procedimiento y por tanto se alargue más de los 12 meses de fecha a fecha,
la dilación debe haber impedido el desarrollo de la inspección. Y si se le ha pedido una documentación, la documentación que se le ha pedido y que no ha aportado tiene que ser sustancial para que se finalice la inspección, porque es una documentación que no va a influir o que no influye sustancialmente en el final de la inspección, pues no hay dilación. Además de que advertirles de que en general los plazos cuando solicita la inspección requiere documentación, pues deben de ser de 10 días. Luego, no deberían ustedes de entrada aceptar requerimientos que no tengan un plazo y que sea inferior a 10 días. Esa es una cuestión en cuanto a la duración de la inspección. Pero hay otra cuestión, y son las imputaciones de las paralizaciones injustificadas de la propia inspección. Puede ser que como la inspección, antes de toda esta vorágine de crisis económica y de que se han tenido que mover el aparato para cobrar impuestos, pues antes de eso, pues podría suceder que uno no supiera nada de lo que estaba pasando con su inspección, no sabía nada y a lo mejor tenía una diligencia en la que ponía que estaba en proceso de regularización o que se había revisado la documentación, etcétera. Es decir, unas diligencias que la jurisprudencia ha denominado diligencias argucia. ¿Argucia para qué? Para justificar una dilación injustificada o una paralización injustificada de la inspección. Y ahí es donde ustedes, a través de sus asesores, también tienen que tener muy en cuenta, tener una bombillita roja. ¿Por qué? Porque es muy importante, porque si no atendemos a todas estas cuestiones, podemos salir perjudicados tontamente, porque podríamos ganar una prescripción solamente haciendo todas esas contabilizaciones de si efectivamente yo he hecho una dilación, si se puede considerar que la he hecho, o si ha habido una paralización justificada o injustificada en la actuación de la inspección. Pero tal vez una de las cuestiones que podrían ser de interés suyo es que la derivación de la responsabilidad, también en el ámbito tributario, estaba originariamente atribuida a los órganos de recaudación. Con la reforma, los órganos de inspección también pueden derivar la responsabilidad y, como les digo, lo hacen. Y a tal efecto yo quería simplemente darles unas pequeñas pinceladas de lo que es la responsabilidad tributaria, porque en general la responsabilidad tributaria dicen que es subsidiaria, aunque existen dos formas de responsabilidad tributaria, la solidaria y la subsidiaria. En general se dice que no alcanzará las sanciones, pero ojo, en el orden de la actuación empresarial y de respecto de los administradores de hecho o de derecho, sí que acoge, o sea, sí que se amplía hasta la sanción, los intereses y los recargos. Así os podría decir que la responsabilidad solidaria, la característica que tiene es que se coloca en la misma posición del deudor principal al responsable solidario. Pero para declarar responsable solidario y responsable subsidiario, cualquiera de las dos declaraciones, se requiere un acto de la Administración, que ustedes podrán recurrir. Y en concreto, y para la declaración de la responsabilidad subsidiaria, además se requiere que se haya declarado fallido al deudor principal y al responsable solidario. Quiere decir que si hay varios responsables solidarios y solamente se ha declarado fallido respecto del deudor principal y de uno de los responsables solidarios, y a ustedes les declaran responsables subsidiarios, ustedes tendrían el asunto ganado. Cuando les estoy diciendo esto, no es objeto de que, como al hilo de lo que comentaba la ponencia del compañero laboral, no es que nos los inventemos, es que es la propia experiencia de lo que ha ido sucediendo lo que nos ha ofrecido posibilidades de recurrir y de ganar los asuntos. Pues bien, cuando una persona es responsable solidaria, y cuando hablo de persona, en este caso sí que me estoy refiriendo a persona física y a persona jurídica, y en concreto para las empresas, pues cuando colaboren o sean causantes de la comisión de una infracción tributaria por la obligada principal, y incluye su responsabilidad las sanciones. Pero ojo, también piensen ustedes, simplemente hemos tenido muchos administradores que han sido declarados responsables no subsidiarios, que era lo habitual, sino solidarios, con lo cual la situación es un poquito peor, evidentemente. Pero también son responsables solidarios aquellos que consientan el levantamiento de los bienes, aquellos que, siendo depositarios de los bienes del deudor,
consientan su levantamiento, los que no cumplan las órdenes de embargo y además los que colaboren en la ocultación de los bienes y derechos de la sociedad. Como se podrán imaginar, y con total respeto, pues a veces en el tráfico comercial, bueno, pues la figura de los administradores pues lleva a realizar o hacer cosas que no son de todo orden ortodoxas a los efectos tributarios. Por lo que se refiere a la responsabilidad subsidiaria, que es mucha, lo mismo que la solidaria, solamente voy a destacarles a ustedes dos supuestos que son van a ser responsables subsidiarios los administradores de hecho o de derecho que no realicen aquellas actuaciones que deberían haber realizado para que la empresa cumpla sus obligaciones tributarias y haya cometido una infracción como resultado de eso, pero también que no hayan permitido que las personas de ellos dependen no cumplan con las obligaciones tributarias o que adopten acuerdos que den como resultado que se cometa una infracción tributaria. Evidentemente, cuando estamos hablando de administradores de hecho y de derecho, que tengan en cuenta que puede ser, se acogería a todos los miembros del Consejo de Administración y cuando existe consejero delegado. Hay muchísimas sentencias que hablan claramente de la responsabilidad de todos los miembros del Consejo de Administración, aunque exista un consejero delegado, como hablan de la responsabilidad del administrador de hecho, aunque exista un administrador de derecho. Otros responsables subsidiarios son los administradores de hecho y de derecho que incumplan la obligación de declarar cuando se trata de impuestos que han tenido que ser objeto de retención o de repercusión y siga actuando, o sea, presenten declaraciones sin ingreso, pero la actividad de la empresa continúe. Quiere yo decir, y el supuesto me imagino que gráficamente lo tendrán en la cabeza, yo presento declaraciones de retenciones o de IVA, pero no las ingreso. Sin embargo, continúo con la actividad empresarial y sin embargo llega un pago de un banco y yo lo pago. Bien, pues esta sería la configuración del supuesto en el que un administrador de hecho o de derecho que realice este tipo de actuación puede ser declarado responsable subsidiario. Es muy interesante que tengan en cuenta, aunque me imagino que la mayor parte de ustedes lo sabrán, que el administrador es efectivo desde que acepta su cargo, lo mismo que cesa desde que cesa. Y la inscripción registral no tiene un carácter constitutivo, con lo cual la fecha, a los efectos hablo de las responsabilidades, de la declaración de responsabilidad. Dicen, no, pero si yo en aquel momento mi cargo no estaba inscrito, no, pero si yo cesé. Bueno, pues es importante que sepan que el momento en el que se entiende que empieza un administrador y cesa al otro es el momento de la aceptación y no de la inscripción registral. A los efectos, como saben, el plazo que la Administración Tributaria tiene para hacer efectivo el cobro de la deuda es de 4 años. Entonces, claro, no es lo mismo respecto de la obligada principal que los declarados responsables solidarios y subsidiarios. Es interesante determinar el momento en el que se considera que comienza el punto de partida para iniciar la prescripción. Entonces, en la responsabilidad solidaria se tiene que contar a partir de que finalice el periodo voluntario de pago de la deuda del obligado principal. A partir de ahí se empieza a contar la prescripción. Antiguamente, ahora ya se pusieron muy actualizados, era posible ganar declaraciones de responsabilidad porque se les pasaban los plazos. En la responsabilidad subsidiaria, el plazo comienza a contar desde la última actuación de un órgano de recaudación reclamándole al deudor principal. A partir de ahí es cuando se cuenta la fecha desde la que hay que comenzar a contar el tiempo de los 4 años para ver si cuando nos han declarado responsables estaba prescrita la deuda. Otra de las cuestiones importantes a tener en cuenta son las llamadas operaciones vinculadas, en las que la Inspección de Hacienda se fija mucho. Me imagino que lo saben, pero me permiten que muy rápidamente diga cuáles son. Son las que se realizan entre la sociedad y socios o administradores. La sociedad y los socios que tienen que tener al menos un 5% del capital social. La sociedad y los cónyuges o familiares hasta el 3er grado de consanguinidad o afinidad de esos socios o administradores, la sociedad con los socios o administradores
que pertenezcan a otra empresa, pero que forme parte del grupo empresarial, entendiéndose por grupo empresarial, cuando existe una unidad de decisión, y también los mismos, los cónyuges y los familiares hasta el tercer grado, de los socios y administradores de esas empresas que forman parte del grupo. ¿Qué dos cuestiones hay que tener en cuenta en las operaciones vinculadas? La primera de ellas es que las operaciones vinculadas se tienen que valorar al valor de mercado, y el valor de mercado no es otro que el que se fijaría entre sujetos independientes. Por ello, esto, si no se fija por un valor de mercado, pues Hacienda evidentemente pues va a tratar estas operaciones, no las va a aceptar. Por ejemplo, si se tratará de un préstamo en dinero, Hacienda aceptará la valoración de ese préstamo si se fijan unos intereses al 5% ahora para el año 2013. Pero ojo, si resulta que la operación vinculada consiste en una entrega de mercancías o en una prestación de servicios y ustedes le dan un valor, pues Hacienda lo aceptará siempre cuando sobre el precio unitario, o sea, el coste del producto o del servicio, se haya puesto el margen habitual. Si no, Hacienda no lo va a aceptar ese tema. ¿Qué ejemplos tendríamos? Pues, por ejemplo, una socia que le deja dinero a la sociedad, ¿qué tratamiento tendría como operación vinculada? Evidentemente Hacienda, si se encuentra con esa operación, lo que va a hacer es lo siguiente: a la socia le va a imputar en su renta los intereses, aunque no los haya cobrado, y tributarán en su renta al tipo de tarifa que les corresponda, que puede ser hasta 52%. Y a la sociedad lo que va a hacer es que en la sociedad sí que puede hacer un ajuste negativo, como si los hubiera pagado, con lo cual ahí sí que tiene un ahorro la sociedad. Pero ojo, si el caso es al revés, que el caso fuera, por ejemplo, que la sociedad presta al socio realiza un préstamo sin intereses, pues entonces Hacienda lo que va a computar es lo siguiente: va a computar un ingreso a la sociedad, aunque no haya percibido los intereses, pero al socio que no los ha pagado, no le va a dejar que se deduzca unos intereses que no ha pagado, sino que va a interpretar que lo que ha hecho es cobrar un dividendo. Con lo cual, como ven ustedes, pues claro, es interesante saber estas operaciones, cómo se realizan y hasta qué punto se realizan. Porque muchas veces sucede que hay socios que emiten facturas de servicios, pero que son ficticias. ¿Por qué? Pues porque así lo hacen. ¿Y qué sucede? Pues nada, que Hacienda no va a considerar que esa empresa, no va a permitir que la empresa se deduzca el gasto ni se deduzca el IVA. Y por contra, a ese socio le va a imputar en su renta, le va a imputar ese ingreso que supuestamente ha tenido. La otra cuestión es la documentación de las operaciones vinculadas. Con carácter general, había que documentar las operaciones que se realizaban de carácter vinculado. Lo que sucede es que a partir del año 2010 no es necesario documentar las operaciones vinculadas siempre y cuando la empresa tenga un volumen de negocios inferior a 2 millones de euros y el volumen total de sus operaciones vinculadas no supere los 100.000 euros, con lo cual no hay que documentar. Sin embargo, a mí, si me permiten, yo sí que les recomendaría que documenten las operaciones vinculadas. ¿Por qué? Pues porque ustedes no saben el devenir de las relaciones que va a existir entre esa sociedad y la sociedad vinculada o el socio vinculado. Y en el ámbito mercantil es importante. ¿Por qué? Pues porque la operación vinculada puede perjudicar a la sociedad o puede perjudicar a los socios. Y en el ámbito mercantil, la sociedad podría instar la acción de responsabilidad contra el socio, acción que ha de ser decidida en la Junta de Socios de al menos 1/3 del capital social. Pero los socios también pueden instar la responsabilidad del administrador en nombre de la sociedad. Pero si además los socios salen perjudicados, resulta que ellos con carácter individual podrían ir en contra del administrador exigiéndole su responsabilidad. Lo más conveniente es que las operaciones vinculadas que se vayan a realizar sean aprobadas en la Junta General de Socios. Voy a ir acortando la exposición para que así puedan realizar preguntas. En el IVA, ¿qué quisiera destacarles? Miren, dos novedades muy rápidamente.
La primera es que la obligación que durante años nos llevan amenazando de presentación telemática de los libros del IVA desaparece definitivamente. No va a haber esa obligación de presentación de libros telemática que estaba prevista para el 2014, solamente van a tener esa obligación las empresas que tienen el IVA mensual. Además, otra novedad que es la introducida por la Ley de Emprendedores, que es el IVA de caja, que va a consistir en lo siguiente, en que el IVA no se va a pagar el IVA que se repercuta siempre y cuando, hasta que se cobre, pero siempre y cuando la empresa haya optado por acogerse a el IVA de caja. Esto está pendiente de desarrollo reglamentario, pero yo quiero solamente hacerles una llamada de atención para sus operaciones. Si, evidentemente, ustedes tienen más IVA repercutido del que soportan, esto les va a beneficiar. Ahora bien, si tienen más IVA soportado que el que repercuten y además sus plazos de pago son más cortos que los de cobro, hagan sus números para ver si les puede interesar acogerse a el IVA de caja, como me imagino que cuando esté la reglamentación será como todas las habituales en Hacienda, que uno podrá ejercer el derecho a aplicarse el IVA de caja, pero después eso será a lo mejor en los 3 primeros meses del año próximo, y luego puede estar en ese sistema durante 3 años, etcétera. Lo mismo que cualquier otro régimen en el ámbito tributario. ¿Qué quería decirles también del IVA? La modificación de la base imponible ante impagados. Me imagino, por lo que yo conozco de los centros especiales de empleo, de las empresas que trabajan con ellos, bueno, pues que las dificultades económicas cada vez han sido más en los últimos tiempos y se pueden haber encontrado con que no les pagan o que con su cliente les ha sido declarado en concurso. Como me imagino saben, deben ustedes estar atentos a los plazos de rectificación de la factura del IVA, porque eso les va a permitir recuperar ese IVA. En el caso de que el impagado no sea porque sea un impagado normal, que no haya sido declarado en concurso, pues entonces, en este caso, debemos dejar transcurrir 6 meses, hacer una reclamación judicial y en los 3 meses siguientes emitir una factura rectificativa. Comunicarlo al deudor y en el mes siguiente a la fecha de la factura rectificativa comunicándolo a la Hacienda Tributaria, para en el mes siguiente o en el trimestre siguiente proceder a modificar la base imponible del IVA y que así lo podamos recuperar. En el caso de que nuestro cliente se ha declarado en concurso, nosotros tenemos solamente un mes a partir de la publicación en el Boletín Oficial del Estado del auto que declara el concurso para emitir la factura rectificativa y seguir la misma dinámica que les he indicado respecto de los anteriores: comunicación al concursado, comunicación a Hacienda y deducción y modificación de la base imponible en el siguiente mes si somos de declaración mensual o en el siguiente trimestre. ¿Qué cuestión también habría que tener que ya han resuelto los tribunales? Imagínense que ustedes tienen un cliente impagado respecto del que sí que han podido modificar la base imponible, pero tienen otras facturas respecto que no, y de repente reciben una llamada en las que le va a pagar una cantidad. ¿A qué se debe imputar esa cantidad que perciben de su cliente? Indudablemente ha de imputarse a las cantidades más antiguas, por así decirlo, a los principales, puesto que ya ustedes rectificaron el IVA. ¿Por qué? Primero porque les interesa cancelar esa deuda que forma parte propiamente de lo que ha sido su coste empresarial, pero aparte porque puede ser que todavía tengan posibilidad de rectificar el IVA en las facturas que tienen más recientes. Los tribunales, desde luego, si no se dice nada, lo imputarían a las deudas más antiguas. ¿Qué les recomiendo? Pues que cuando reciban la cantidad tal, ustedes hagan una comunicación al deudor indicando la imputación que han realizado. Comentarles que otro de los focos, y con esto ya termino básicamente, comentarles que otro de los focos de la actuación de la inspección, pero en este caso de las comprobaciones limitadas, es el IVA que se deduce, el IVA de los vehículos afectos. Eso es una cosa, al igual que las retribuciones de los administradores, en fin, al igual de una serie de cosas que Hacienda sabe que el contribuyente empresarial no lo hace como debiera, y entonces siempre tiene como si dijéramos una especie de bolsa, ¿no?, donde cuando necesita pues va
sacando supuestos en los que tiene estudios realizados en los que existe mayor habitualidad en la defraudación. Simplemente en el tema de los vehículos, como ustedes saben, cualquier actividad puede tener afecto un vehículo. Afección que legalmente se entiende que es del 50%. Si ustedes deducen el 50% en el IVA soportado en la adquisición del vehículo, en el combustible, en el IVA del combustible y de los gastos de mantenimiento, no van a tener ningún problema, porque es por ley. Ahora bien, si se pretende una mayor afectación, pues uno tiene que demostrarla. En el caso de los centros especiales de empleo, como ha habido subvenciones, por lo menos en la Comunidad Valenciana, que se pedían como subvenciones de capital para la inversión en vehículos destinados exclusivamente a lo que sería la actividad del centro especial de empleo y en este caso de la empresa, bueno, pues acreditando todo eso ante una comprobación limitada, no hay ningún problema. En el caso, por ejemplo, de vehículos destinados al transporte, evidentemente ahí se entiende que están afectados al 100% y la deducibilidad de las cuotas de IVA soportadas son al 100%. En el caso de que la Administración Tributaria pudiera considerar que hay una afección menor a la del 50% establecida por ley, deberá aprobarlo la Administración, ni más ni menos. Y solamente recordarles, aunque ya lo saben, esto que en el impuesto de sociedades, esta ley de emprendedores, una de las deducciones de las que, precisamente por las características de este tipo de los centros especiales de empleo, nos podríamos aplicar en el impuesto de sociedades, son la referida a la deducción por creación de empleo de trabajadores discapacitados. La ley de emprendedores ha aumentado la que teníamos en 6.000 euros a 9.000 para los discapacitados, igual o superior al 33%, y igual o superior al 65%, 12.000 euros. No es preciso que se hagan contratos indefinidos y a tiempo completo. Se puede aplicar igual a contratos a tiempo parcial y por duración determinada. Bien entendido que, como me imagino que se la aplicarán ustedes, pues hay que sacar el promedio, evidentemente, de ese aumento de plantilla para poder aplicarla. Y con ello termino agradeciéndole su atención y así no cojo más tiempo. Gracias. Qué rápido, ¿eh? Bueno, si os parece bien, pasamos a ruegos y preguntas. ¿Alguna pregunta? Yo quería hacerle dos preguntas al señor Cámara. Le voy a hacer primero una y aguardaré la contestación porque a lo mejor la exposición es un poquito larga y luego le haré la segunda si tiene paciencia. La primera es con relación al complemento de desarrollo profesional. Yo me estoy preguntando, desde que lo he visto salir en el actual convenio, ¿qué ocurrirá cuando finalice el convenio vigente? ¿Este complemento seguirá? ¿Desaparecerá? Si aplicamos este complemento ahora, claro, yo creo que estamos generando unas expectativas dentro de la empresa que implican un cambio en la filosofía, en el grado de participación de las personas que forman parte del Centro Especial de Empleo, en la valoración de lo que puede llegar a ser la promoción interna dentro de la empresa. Si no aplicamos ese complemento, pues pagamos creo recordar que era el 3,7% y ya está, que es algo más de lo que creo recordar. Hace tiempo que no he oído el convenio, pagaríamos haciendo la evaluación anualmente, pero quizá evitaríamos la iniciación de una filosofía que tal vez pueda llegar a ser abortada en un futuro convenio, no lo sé. En su opinión, ¿volveríamos a medio plazo al concepto de trienio? Porque lo que es evidente es que parece que hay que pronunciarse antes de diciembre y decir si vamos a aplicar una cosa, el complemento y el proceso evaluatorio, o no, en cuyo caso, en principio, te obligas a pagar directamente ese 3,7 que creo recordar. Iba a decir además que, claro, yo creo que en eso estaremos casi todos de acuerdo, no parece que sea el mejor momento para que se produzcan incrementos salariales. Yo trabajo y estoy en Castilla y León y yo creo que en general será así en todas partes.
lo que dicen los medios de comunicación es que los salarios han bajado. Y la verdad es que yo creo que actualmente uno ya hace bastante esfuerzo si mantiene los salarios y los puestos de trabajo que ha generado. Entonces, aun sabiendo que de alguna manera quizá usted esté un poco obligado, porque en cierto modo pues ha hecho un estudio para conocer a este respecto y lo ha desarrollado, pero vamos a ver, por favor, abstráigase de eso y dígame, si usted tuviera un centro especial de empleo ahora mismo, ¿qué haría? ¿Cuál es su opinión? ¿Qué aconseja por su experiencia? Esa es la primera pregunta. A pesar de las flores que me han echado, ahí lo que hemos hecho ha sido una faena de aliño. Si fuera torero, hemos hecho una faena de aliño. Yo, sinceramente, y con independencia de que para realizar el que quiera hacer un buen estudio, se puede hacer un buen estudio porque hay especialistas y nosotros lo podemos hacer en nuestro propio despacho, que no lo hacemos nosotros los abogados, sino que tenemos gente que trabaja con nosotros y que lo hace. Yo lo que haría es lo que hemos hablado un poco con María Ángeles, es limitarme a comunicar a la comisión paritaria que tengo elaborado lo que a mí me pedían antes de la fecha de obligación, que es el 1 de enero del 2014. Y a partir de aquí, esperar. ¿Qué es lo que me puede pasar? En aquellos centros especiales de empleo que sean grandes y que estén sindicalizados, pues que tengáis alguna demanda de puesta en marcha de todo este tema, pues bien. Y en aquellos centros que no sean grandes, que no estén sindicalizados, pues bueno, esto y nada es lo mismo. Que no haría nada, o sea, que no haría nada. O sea, tú has cumplido con tu obligación de convenio de no aplicar la subida de carácter automático y esperar. Hay gente que, ya os digo, yo pienso que en aquellos que estén sindicalizados y que tengan un fuerte componente sindical, pues los sindicatos van a pedir el desarrollo de esto. Pues bueno, pues habrá que hacerlo. Y en aquellos que no estén sindicalizados, pues esto pasará y ya está. Y habrá que ver en el próximo convenio colectivo quién lo negocia, qué aspectos, qué ámbitos y demás. Es un tema. Yo lo haría así, desde luego yo no haría nada. Yo no haría nada más que comunicar a la comisión paritaria que ya he elaborado, que es un mismo modelo que puede servir para todo el mundo. No sé si al final se han hecho todas las relaciones, definiciones, que sí, me dice María Ángeles que sí, y es lo que hay. Y a partir de aquí que se pongan a discutir si es bueno, si es malo, si es poco, si es mucho, que ya discutirán con nosotros. Yo es lo que yo haría. Gracias. Ahí, la segunda y última pregunta, por favor, señor Cámara. Una pregunta más. En el supuesto de una empresa regida por el Convenio Nacional de Centros Especiales de Empleo, que sin embargo desarrolla su actividad en un sector para el que existe convenio específico. Pongamos, por ejemplo, como aparecen en estos apuntes, limpieza, jardinería, etcétera. ¿Qué hacer en este preciso momento? Si estás metido en el convenio nacional, mantenerte en él, hacer todo lo posible para que a la mayor brevedad te pases al sector específico que rige tu sector. ¿Qué hacer en este momento? En este momento, pues mientras no me reclamen judicialmente, no pagar. Si yo cuando voy por trabajador me cabreo mucho porque digo, joder, es que las empresas, muchas empresas se están financiando a costa de los trabajadores. Y es verdad, porque es que me reconocen la deuda en el mismo momento que voy a entrar, ¿no? Digo, ahora, o sea, yo he entrado a juicio muchas veces cabreado por los intereses legales de mora. Mientras nadie te diga nada, aguanta el tirón. El problema lo vas a tener cuando intentes ampliar tu campo profesional y tengas que subrogar personas que te vengan con el convenio de limpieza. Esto sí les vas a tener, pero mientras no te reclamen, anchas Castilla. Si estuviera en la otra parte yo aconsejando a los trabajadores y diga, tu empresario es un cabronazo porque no te paga por no sé qué, pero eso ya depende del lado quien te pague. Ahora mismo a ti te digo, no hagas nada. Hasta que no te obliguen, no hagas nada. Y además para pagar tienes tiempo. Cuanto más tarde, mejor. Esto desde el lado de la óptica que lo mires. Hola, buenas tardes. Una pregunta para el señor Cámara. En una subrogación de contrato te puedes encontrar que te están pasando un personal con una antigüedad que puede ser superior al inicio de la contratación específica. No sé si me he explicado. Entonces, ¿por qué? Porque la empresa pues ha tenido un movimiento de personas y ha colocado a otra persona con una antigüedad superior. ¿Qué se hace en estos casos? ¿Qué se tiene que hacer?
pues, no te cabe otro remedio que subrogarlo con la antigüedad que tenías. Ahora, también te digo otra cosa, normalmente en las subrogaciones, uno muchas veces, yo cuando he estado en el grupo empresarial, yo sabía 7 meses antes, yo decía, a ver, 7 meses antes, llamaba al gerente, ¿qué contrata no va bien y queremos perder? Pues esta, pues méteme ahí a todas las calamidades que tengo. De la misma manera, esto es un juego, a ti te van a intentar colar muchos goles, de la misma manera que te intenten colar muchos goles, cuélalos tú, pero tú te tienes que subrogar en los derechos y obligaciones del trabajador que te viene, y si el trabajador te viene con una antigüedad anterior al inicio de este contrato porque ha sido trasladado, te lo tienes que comer, siempre y cuando cumpla los requisitos establecidos en el convenio de la prestación de servicios en ese centro de trabajo. Y en lo otro ya sabes, o sea, contigo, o sea, esto es estamos en un mercado capitalista, para lo bueno y para lo malo. A ti te van a intentar meter puros y tú los tendrás que eso. Yo sí digo, y es normal, o sea, por ejemplo, en las subrogaciones, que mucha gente, siempre es la asesoría jurídica los que dicen que tienen que intervenir. Mentira, los que tienen que intervenir es el personal de servicio. Cuando hay una subrogación, lo que hay que ir es al centro, comprobar realmente lo que se está dando, para luego, cuando te mande la documentación, verdaderamente ver si corresponde o no, porque la subrogación depende o no de lo que pase realmente, no de lo que digan los documentos. Como bien diría mi compañero, los contratos son lo que son y no lo que las partes quieren que sean. Gracias. Buenas tardes. Para el señor Cámara, yo tengo 2 preguntas. Una, en el caso de una subrogación parcial, yo hasta ahora solo conozco una sentencia, y me parece que es de aquí de Valencia, precisamente, en la que se dice que solo hay que absorber la parte real que coges. Pero la mayoría de las sentencias hasta ahora decían o dicen lo contrario. La pregunta es, ¿existe en casación de ley alguna sentencia que lo defina así, con rotundidad? En la ponencia que os he dado vienen las sentencias, son sentencias del Supremo, son sentencias ya del Supremo, y además la explicación que te dice el Tribunal Supremo, de la misma manera que los convenios colectivos, como por ejemplo es el de centros especiales de empleo o el de seguridad o el de seguridad, te dicen que se puede interrumpir o reducir parcialmente, se puede interrumpir la prestación de un servicio, y si este se vuelve a reanudar antes de transcurrido un año, la gente tiene que volver ahí. Es lo que pasaría en un tema de reducción parcial. En un tema de reducción parcial, y conforme a las sentencias que te adjunto en la ponencia, que ahí las tienes, y si tenéis algún tipo de problema, a través de María Ángel, en un correo electrónico, yo gustosamente os la mando, no hay ningún tipo de problema. Te dice que si un contrato de 200 horas pasan a 100, te tienes que subrogar por el periodo de 100. Pero si durante el curso de ese contrato, durante el primer año, se vuelve a ampliar el contrato, tienes que coger a la gente que no has cogido. Pero de inicio, nada más a las personas que vienen, que sea necesario para el desarrollo de esa contrata. Y son sentencias en casación por unificación de doctrina. Y te vienen ahí, o sea, no hay ningún problema. Esa era la pregunta. Y la segunda, te he querido entender que ahora ya, en el supuesto de una subrogación de un centro especial de empleo por un no centro especial de empleo, rige la obligatoriedad de la subrogación. En limpieza sí, seguro. Y además meto ahí, vienen en la ponencia, te vienen varias sentencias. Además son del año 2011 y 2012. En esto, el primer criterio, el primer cambio, y es el que yo siempre he utilizado o intentado defenderme, fue en Castilla y León. Y a raíz de Castilla y León, sí, hay un par de sentencias del Tribunal Supremo que ya te dicen que el que entra en la actividad, estamos hablando de una actividad y de un convenio distinto del de centros especiales de empleo, porque una empresa ordinaria no está sometida al convenio de centros especiales de empleo. Estamos hablando de una actividad regulada por un convenio, sea limpieza, sea jardinería. Si la saliente es, en este caso, vuestra empresa, que es un centro especial de empleo, la entrante se tendrá que quedar con todos los trabajadores de relación laboral ordinaria y de relación especial, es decir, trabajadores discapacitados que tengan un contrato de carácter especial. Seguro, lo tienes ahí. Bueno, aún a pesar de esto, también hay que saber que para ganar un pleito necesitas 3 cosas: tener razón, poderla llevar y que te la den. O sea, que aún a pesar de todas estas cosas te puedes encontrar pero vamos, sí, aquí hablamos con un criterio el más razonable. Ok, buenas tardes, buenas gracias. La pregunta también es para el señor Cámara. Realmente tengo como 4 dudas, pero para no abusar aprovecharé la opción que nos da a través de la señorita Ángel. Mi duda principal es sobre el periodo de prueba que estaba comentando.
no sé si es que no entendí bien. ¿Estamos hablando que no hay periodo de prueba en servicio especial? No. Vale. Yo No. que se ve que hace tiempo no he visto bien el convenio porque me sonaba haberlo visto. Vamos a ver, una cosa es que el convenio te establezca un periodo de prueba, pero si tú te vas a la normativa aplicable, que es el decreto de 1985, te establece que para los trabajadores discapacitados el periodo de prueba que establece el convenio se asemejará al periodo de adaptación, Sí. ¿vale? Y para que se entienda que no ha logrado esa adaptación a ese periodo de prueba, que sería lo que en este caso estamos hablando de que no ha superado usted el periodo de prueba, se necesita el informe de la comisión multidisciplinar. Y como la comisión multidisciplinar no existe, nunca podrás obtener ese informe, por lo cual, si el trabajador te demanda, el despido será improcedente. Ok, gracias. Y Hay una sentencia del 2002 del Tribunal Supremo. Si la quieres, te la mandaría a través de María Ángels. Bueno, a ti sí, porque eres mujer y eres guapa y me vas a hacer 4 preguntas. Si fueras hombre, nada más que una. Vale, muchas gracias. Pues la segunda pregunta, referente a ese periodo de prueba. Entonces, ¿cómo podemos hacer? Porque hay veces que el trabajador no supera realmente ese periodo de prueba. Si con ese equipo que no existe no puedo valorarlo, ¿qué opciones tenemos los centros especiales de empleo? Yo, para defender ese tema y bueno, es lo más que he llegado a hacer, es en el propio contrato de trabajo, en las cláusulas adicionales, establezco de una manera específica que toda vez que no existe en el equipo multidisciplinar y la EBI no funciona, que las partes se someten al periodo de prueba establecido en el Estatuto de los Trabajadores, que sabéis que es de 6 meses para titulados superiores y 2 meses en contra de los 4 o 6 que establece el convenio colectivo para el resto de trabajadores, y aplico eso, y ahí lo puedes defender. Ahí sí que lo puedes defender, porque todas las sentencias que hay de tribunales superiores y del Tribunal Supremo te dejan esa vía, esa escapatoria. Entonces, yéndome al estatuto, sí podría hacerlo. Sí, pero lo tienes que establecer en el contrato. Estableciendo el contrato. En el contrato, en la parte de atrás del contrato, el periodo de prueba será, todo el mundo pone, según convenio. No, hay que poner, el periodo de prueba será según cláusulas adicionales. Y en cláusulas adicionales establecer claramente el periodo de prueba ante la inexistencia de comisión multidisciplinar porque la administración no ha cumplido sus obligaciones, se hace esto. De acuerdo, muchas gracias. El resto lo haré ya por correo. Ángels, ahora sí que te toca. Ya lo tienes ya. Yo quería pedirle a Amparo casi que me haga de pitonisa, a lo mejor, ¿eh? CONACE está preparando una petición a la agencia tributaria de que en el tema de las subvenciones podamos funcionar por criterio de caja. Hay comunidades que llevan 2 años sin cobrar y están tributando por esos ingresos y por esas subvenciones. Y quería preguntarte si nos ves algún atisbo de éxito en todo esto. Sí, por criterio de caja nosotros hicimos en el centro nuestro una consulta. A nivel autonómico nos dijeron que sí, que podíamos, dados los retrasos en el pago, que sí, pero después en servicios centrales de Hacienda nos dijeron que no. Entonces entonces la pregunta, y contéstale, no le quiero yo ahora que no le contestes, pero mi pregunta al mismo tema sería, dado que nosotros los centros especiales de empleo tenemos derecho a mes vencido al 50% del salario mínimo interprofesional como subvención o ayuda, pero que a veces los gobiernos autonómicos retrasan mucho tiempo el reconocimiento de esta subvención o ayuda, porque así si retrasan el reconocimiento no les computa como deuda en el gobierno autónomo. Entonces nosotros podríamos aplicar, o sea, aparte de la pregunta de María Ángeles, podríamos aplicar nosotros como criterio de ingreso de esta subvención, en vez del devengo a mes vencido, el reconocimiento por parte del gobierno autonómico de este pago, porque mientras el gobierno autonómico no lo reconoce, es como si esto no existiera. Y la segunda pregunta es, decías que en los coches admitía Hacienda
que un coche se subvencione con el 50% de IVA. Sí, la deducción, sí, evidentemente la deducción, sí, es que lo he dicho mal, pero quería decir esto. Pero entonces cuando el centro es un poco grande y resulta que no hay uno, sino que hay 10 o 15 coches de ejecutivos, o sea, no estamos hablando de furgonetas, ni furgones, ni camiones. Cuando el centro es grande y hay bastantes ejecutivos con coche, ¿qué pasa con todos estos coches, con el IVA? Gracias. A ver, ¿se oye? Sí. Si te parece, empezaré por el final, por la del IVA. A lo mejor no me he expresado bien. Quería decir que cualquier actividad, se entiende, en la administración tributaria puede tener afecto un vehículo. No me refería a las habituales, que por supuesto pueden tener más de un vehículo. Con lo cual, si uno tiene muchos vehículos, de entrada la afectación iría, la deducibilidad sería la del 50%. En todos. Pero ojo, yo considero que en el desarrollo de las actuaciones, de la actividad de los centros especiales de empleo, es muy posible que en los coches tengan una afección a la actividad verdaderamente del 100%, y en ese caso yo me deduciría al 100% y lo defendería, porque la comprobación suele ser comprobación limitada, es decir, no entra en fase de inspección de entrada, con lo cual yo sí que me deduciría al 100%, porque los vehículos, efectivamente, yo hablo de los centros que conocen, pues si tienen conserjes en urbanizaciones, el centro especial de empleo tiene vehículos, entonces esos vehículos evidentemente no es un vehículo que se utilice para una actividad que no sea la propia actividad. Ahora, cuando estamos hablando de coches, de ejecutivos, pues todo depende de la marca del coche y del número y de los ejecutivos. Evidentemente, sí, el volumen de operaciones que tiene ese centro especial de empleo o ese grupo de empresas y tal justificaría la existencia de varios vehículos de alta gama porque hay varios ejecutivos, pues eso se puede probar. Lo que sucede, se puede probar, y yo lo defendería, porque las resoluciones en los tribunales sí que se ajustan a la verdad. Quiero decir que ese supuesto lo conocemos que es decir, varios ejecutivos y se tienen varios coches de alta gama que se les pone tal. Ahora bien, tener en cuenta que hay que valorarlo, porque a lo mejor en la primera fase de la inspección pues te dicen que no, y te tienes que ir o asesorándote a ver cómo están las resoluciones del tribunal en cuestión en ese momento, porque sí que lo podrías ganar, porque tiene sentido común, y en el derecho, cuando no se sabe por dónde tirar, te vas al sentido común, y entonces el sentido común, si lo que decía el compañero, que veo que los dos somos de la vieja escuela con nuestros papeles y todo, pues eso, tienes que tener razón, demostrarlo, y además que te la den. Entonces, teniendo esos elementos, yo pienso que sí que se puede deducir el 100% en esos supuestos. Voy a la siguiente cuestión. Nosotros también solicitamos la aplicación del criterio de caja y pues nos lo denegaron mediante el recurso correspondiente al Tribunal Administrativo Central, es decir, llegamos hasta el central. Lo que sucede es que cuando, lógicamente, los clientes pues tienen que valorar sus costes, ¿no? Aquel compañero y yo pues nos gusta lo que hacemos, pero tenemos que vivir de esto, entonces las empresas también tienen que valorar sus costes. Cuando había que llegar a la fase contencioso administrativa, pues el cliente consideró que no, que estaba harto. Y entonces dijo, pues no señor, pues no sigo adelante. Bueno, pues bien, no se siguió adelante, pero ya te digo, hasta el Tribunal Económico Administrativo Central nos dijo que no se podía aplicar el criterio de caja en la imputación de las subvenciones, porque las subvenciones salariales son subvenciones de la explotación. ¿Llegasteis al tribunal? Yo es con lo que llegamos, sí. No hay Hacienda Central, no, Hacienda de Madrid, no al tribunal. No, al tribunal. Yo, si no me equivoco, sí, hace tiempo, pero si no me equivoco, sí. Y llegamos a... Ten en cuenta que tú empiezas por la vía de la reclamación económico-administrativa, el Tribunal Económico Central y tal. Nos dijeron que no. Entonces, las subvenciones que se perciben para lo que sería el mantenimiento de los puestos de trabajo de discapacitados, como ustedes saben, son subvenciones del capital, subvenciones de la explotación. Es una categoría que se llaman subvenciones, pero se considera un ingreso. Mientras que las que se hacen para los vehículos y tal, pues son subvenciones de capital y llevan su propio régimen contable y fiscal en cuanto a su deducibilidad y su imputación. Entonces, respecto de estas subvenciones, que ya te digo, no
la Administración nos dijo que no, argumentando simplemente que eran para la actuación tal. Yo lo que decía, la respuesta real fue que no podía ser por dos cuestiones jurídicas. Una, que eran subvenciones a la explotación, o sea, que eran del tráfico del desarrollo habitual de la actividad, y la otra porque, claro, se trataba de una subvención de carácter público y que entonces yo ahí lo que me daba la pista, la propia del Tribunal Económico Administrativo Central era, bueno, usted sabe que usted no puede hacer la dotación porque es un crédito que usted tiene contra la Administración, y al estar contra la Administración tú no puedes hacer una dotación en tu contabilidad, no puedes hacerla, está excluido. Pero en fin, si usted considera que hay un retraso, que hay una justificación, que se puede justificar, que hay una justificación, pues se podría hacer una dotación. ¿Cuál fue la actuación que yo hice? Pues dije, pues nada, pues yo doto. Y doté, y he estado dotando más del 50% del importe de la subvención a la explotación. Como las empresas requieren estar auditadas, pues nada, el auditor, yo se lo expliqué, se lo dije y le dije, mira, yo voy a dotar porque lo que no puedo es tributar por algo que no he visto ni sé cuándo voy a venir. Ahora bien, he de decirles que los escritos, las resoluciones y las contestaciones que yo he obtenido de la Administración Tributaria han sido poco menos que ofensivas siempre, diciéndome, vamos a ver, no me pidas un aplazamiento o no me pidas esto, porque al fin y al cabo tú tienes más suerte como empresa que las otras empresas, porque tú tienes una subvención muy importante. Pero claro, eso se lo digo porque ese sería el posicionamiento de la Administración Tributaria, el considerar que los centros especiales de empleo son unos privilegiados por las subvenciones que obtienen. Pero ahí también habría un argumento, lo que sucede es que los letrados pues siempre estamos un poco a la última decisión del cliente, nosotros lucharíamos muchas más veces las cosas, pero ahí hay una cuestión, si la subvención, como decía el señor Campabadal, si hay una subvención que supone el 50% del coste salarial del trabajador, evidentemente no me digas tú a mí que yo tengo suerte, porque entonces los ingresos que yo tengo de mi propia explotación no cubrirían el 100% del coste salarial. Y eso sería una cosa interesante a ver. Entonces, lo que te puedo decir es eso. Yo he dotado, incluso el último ejercicio, al estar aquí en la Comunidad Valenciana, pues al 100% digo, pues ya está. Pero hay otra cuestión. Me comentabas, la pregunta también tenía una cuestión formal. Una cosa es que me lo han concedido. Como me lo han concedido, pero no lo saben, me ha parecido entender ese comentario, ¿no? Sería resolución de concesión de una subvención de explotación. Entonces, como yo soy la empresa, yo recibo mi resolución, pero no lo sabe nadie, sí, no me la han pagado. No. Es que hay autonomías, porque cada autonomía va un poco a su aire. Hay autonomías que en un momento dado, a cabo de medio año o un año, te dicen, oye, tienes derecho a tanto dinero de este mes, y entonces te hacen una resolución y te dicen, no te dan el dinero, te dicen que tienes derecho a este dinero. Entonces yo digo, quizás sería el momento oportuno para contabilizar este ingreso en el momento en que la autonomía te reconoce el derecho a cobrar, porque hasta que no hace la resolución, de alguna manera es que ni habla del tema, ni vayas a cobrar porque es que no existe la deuda. Claro. Entonces, por ejemplo, en mi caso, pues yo en Andalucía me deben 2,5 millones de euros y he pagado 900.000 euros de impuestos de sociedades. Así es, así. Y no sé ni cuándo los cobraré. No, claro. Y Hacienda ya tiene casi 1 millón de euros de impuestos de sociedades al respecto. Entonces, sí, a mí me parece bien, siempre y cuando finalizara el ejercicio positivo, que me imagino que será normal, de un año, ¿no? De 1 de enero a 31, ese ejercicio, no tuvieras esa resolución, porque si no sí que se exige que sería un derecho. Entonces sí que deberías tenerlo contabilizado, tener en cuenta que aunque habitualmente, a mí me sabía mal hablar de cosas porque estaba la administración, pero aunque habitualmente la norma dice el ejercicio se cierra el 31 de diciembre, las cuentas tienen que estar cerradas los 3 meses siguientes del año siguiente. Bueno, pues luego la operatividad de las empresas, según su tamaño, no puede cumplir esos plazos tan estrictos. Pero ojo, si tú tienes unas resoluciones
que son antes del 31 de diciembre, sí que deberías ponerlas. Claro. Ya, sí, pero no, es que no es el caso, No porque es el caso. en Andalucía mismo, que es lo que estoy explicando, ellos no tienen deuda porque no la reconocen. Claro. Al no reconocerla no tienen deuda, pero en cambio tú sabes que te lo tendrán que pagar. No sabes qué año, el año no lo sabes, ya no te digo el mes, el año no lo sabes, pero sabes que lo tendrán que pagar. Si lo has ido en la contabilidad, te lo has ido dando como ingreso, claro, llega a final de año, impuesto de sociedades. Si lo has ido Sí, capitalizando, no solo he vivido yo, unos impuestos de sociedades muy elevados cuando sobre el papel había unas subvenciones que no se había visto absolutamente nada con el consiguiente coste que eso supone para el funcionamiento de la empresa. Lo que sucede es que yo, me imagino que también como compañera de empresa, yo, animo a CONACE si realmente quiere seguir recurriendo. ¿Por qué? Porque por lo menos en el ámbito tributario, mi experiencia de muchos años, uno ha de llegar hasta el último tribunal para que se aplique realmente lo que se tiene que aplicar, y a veces en algunas cosas vale la pena, eso ya lo valoraréis, pero vale la pena. En los tribunales de instancia no se consigue, en los superiores ya se consigue, a veces hay que llegar todavía más arriba, y por ejemplo en los temas de responsabilidad de los administradores es muy importante, porque tuvo que llegar al Tribunal Constitucional para que dijera el Tribunal Constitucional: ojo, usted no me derive si usted inspecciona a una empresa y le levanta un acta, me tiene que pagar tantos miles de euros y además le impone una sanción y me deriva al administrador subsidiariamente, y usted se va por el administrador por lo que debe la empresa y se va por sus bienes y se va por todo y lo declara, y se recurre lo de la empresa y también la declaración de responsable subsidiario, y resulta que en el tribunal determinan que la empresa se ha regularizado y sí, la cuota de X miles de euros la tiene que pagar, pero que no hay infracción. Si no hay infracción, ¿cómo se le va a imputar la responsabilidad a un responsable subsidiario? Pues hay muchos que se lo han tenido que comer con patatas. Tuvo que llegar los recursos y ya fue el Tribunal Constitucional el que dijo no, vamos a ver aquí si empezamos por lo básico y por el principio. Si no hay infracción de la sociedad, no se puede derivar la responsabilidad, porque no se ha cometido una infracción. Como ustedes están derivando, si se ha dicho no, pues nada, responsables subsidiarios que al final han salido libres en el buen sentido de la palabra económicamente. Entonces, ¿alguna pregunta más? ¿Hay más preguntas? Pues cerramos, ¿no?